ustedes una entrega más de este programa Bávaro por Dentro. Hoy martes 7 de octubre. ¿Cuánto falta para mi cumpleaños? Ya, 19 días para mi cumpleaños. Hoy tenemos un conversatorio con el doctor Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín. Pero antes de entrar a esa entrevista, vamos a recordarles que estamos recolectando para mi amigo Miguel, quien es el niño que tiene neuroblastoma, que es un tipo de cáncer infantil. Los que se sientan motivados a dar donaciones monetarias pueden hacerlo a la cuenta 200-01-770-003-841-2 del Banco de Reservas a nombre de Crescencio Pérez y Pérez. Y también mi amiga Leónidas Domínguez, mejor conocida como Ruth en Don Polo, necesita la ayuda de ustedes. Su cuenta es 500-00-3308-08, también del Banco de Reservas, a nombre de Michelle Ogando. Ahora sí, demos la bienvenida al doctor Rafael Barón Duluc, ex viceministro de Desarrollo y Fomento del Turismo. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Doctor Duluc. Buenas tardes, Marcel Flores, y a todo tu público que día tras día te ve y te escucha en este programa. Para mí es más que un honor, un placer estar aquí. Bienvenido a Bávaro por Dentro. La primera pregunta, ¿qué está haciendo el doctor Rafael Barón Duluc ahora que no está en turismo? Porque todo el mundo piensa que usted lo más seguro está en su casa o leyendo paquitos o haciendo otra cosa. ¿Qué usted está haciendo ahora que no está en turismo? Bueno, una de las cosas que estoy haciendo es viniendo a los programas que me invitan como este. Es decir, que eso es parte de lo que estoy haciendo. Y la vida normal y rutinaria y que uno ha hecho siempre, que es trabajar tanto para el beneficio privado particular, en este momento que lo estamos haciendo, como también para el beneficio colectivo. Cuando uno está en funciones públicas, trabaja para el beneficio colectivo de manera exclusiva, pero lo bueno de salir de las funciones públicas es que tú puedes trabajar para las cosas tuyas. ¿Cuáles son las cosas suyas? En el caso nuestro, lo primero que somos abogados, ya somos abogados del 1996, es decir, ya tenemos 18 años de ejercicio profesional y lo hemos alternado con funciones públicas, 5 años que fuimos juez, 2 años que fuimos gobernador y 2 años ahora que fuimos viceministro de turismo, pero siempre nos hemos mantenido activos en el ejercicio profesional. Tanto es así que siempre nos hemos mantenido en publicaciones en revistas jurídicas y también incluso un libro que publicamos el año pasado. Eso es parte precisamente para uno mantener lo que es el ejercicio profesional, además de que siempre nos mantenemos en curso jurídico, porque al final de cuentas las funciones públicas son pasajeras por un tiempo, nadie es de por vida. Ni siquiera el presidente, que es el jefe de la administración pública, es de por vida. Es decir, un presidente tiene limitaciones en el ejercicio, ahora más cuando tú has sido funcionario por decreto. En el caso nuestro estamos con nuestra oficina, igual como la tenemos, siempre la hemos tenido, tanto aquí en Bávaro como en Higüey. Nos mantenemos activos en el ámbito académico, haciendo nuestros cursos, trabajando incluso para el turismo, porque nosotros el tiempo que duramos con turismo nos hizo enamorarnos del turismo, porque verdaderamente conocimos la importancia del turismo, porque una cosa es que tú la conozcas a nivel de tus funciones ordinarias, como ya sea en la vida privada o en la vida pública, y otra cosa es cuando tú tienes la oportunidad de durar 2 años en el medio de lo que es el turismo y ver la problemática, pero las cosas buenas que trae y los beneficios económicos que le traen al país de manera colectiva y de manera particular, porque son muchas las personas que le ha ido muy bien del turismo, que le ha ido muy bien con el turismo, y son muchas las fortunas que se han hecho con el turismo. El principal ejemplo tenemos que es el Grupo Punta Cana, la misma familia Rainieri, pero ellos pudiéramos decir que serían la cabeza, pero debajo de ellos hay cientos y cientos de personas que han hecho fortuna por el turismo, que han mejorado sus condiciones de vida, y son muchos, cientos y miles de empleados que hay y que hoy están trabajando por el turismo. Eso nos ha hecho que nosotros le demos una importancia mucho mayor que la que le dábamos en el pasado, y por eso ya nosotros, nadie nos despega del turismo, de una manera u otra, ya sea en el mundo académico, con publicaciones que hacemos periódicamente como en el periódico Hoy, charlas que estamos también trabajando y que continuamos haciéndola y trabajándola, lo que es incentivando que la gente conozca la nueva ley de incentivo turístico. Y hay muchas personas que todavía nos siguen buscando
para ayudarle y resolverle situaciones y problemas, como conocemos ya el engranaje. Estamos trabajando ya incluso como abogados, lo que son asesorando incluso algunas empresas nuevas que ahora que nos buscaban antes para que trabajáramos de manera oficial, uno como funcionario, y ahora nos están acercando ya de manera profesional como abogados. Es decir, que ya para nosotros el mundo del turismo es lo principal en este momento. Además de que vivimos en la zona turística, no solo principal del país, sino todo el área del Caribe. La provincia de Altagracia recibe más turistas que la mayor parte de las islas del Caribe, solamente esta provincia. Entonces eso significa que estamos en una provincia eminentemente turística. Y ahora que usted dice que es el polo turístico más importante del país, ¿cómo usted evalúa el polo turístico? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué le falta? Bueno, aquí, desde el punto de vista de lo que es el gobierno, de lo que son las instituciones públicas y de lo que es el sector público, hay muchas cosas que vamos bien, pero hay muchas que vamos muy mal. Y no lo digo ahora porque estoy fuera del ministerio, lo he dicho siempre, incluso lo he dicho públicamente, hasta lo he publicado en periódicos, cuáles son las cosas que nosotros adolecemos y dónde estamos cojeando. Nosotros, el Ministerio de Turismo está muy concentrado en lo que es la publicidad, la campaña publicitaria, y eso lo está haciendo bien, pero lo está haciendo bien desde el punto de vista mercadológico, pero desde el punto de vista de lo que es la gestión del destino, no estamos bien. Aquí se está concentrando solamente el dinero del turismo en promover el país y no estamos arreglando nuestra casa, es decir, estamos remodelando y ampliando, pero no estamos organizando el destino. Aquí hay que regular esto mucho más todavía, hay que eliminar las ilegalidades, hay que el entorno, hay que acondicionarlo. Cuando tú sales del aeropuerto te encuentras con el paseo, te encuentras con la isleta muy bonita, la rotonda, llena de hojas y de matorrales que hay que darle mantenimiento. Ahora mismo venía, hay un perro muerto en la carretera. Eso tiene 2 días ahí. Eso es una competencia del ayuntamiento, pero si el ayuntamiento no lo está haciendo, tienen que hacerlo otras instituciones, tienen que hacerlo obra pública, tienen que hacerlo turismo, pero el ministerio, que es la cabeza, debería eso regularlo. Un departamento incluso que le dé seguimiento a eso y que llame inmediatamente al ayuntamiento. Y ese tipo de cosas hay que hacerlo, porque para los dominicanos es algo rutinario ver un perro muerto en la carretera, pero para un extranjero, cuando pasa un extranjero, hasta lloran en una guagua, porque eso ustedes saben que muchas personas que vienen de otros países, Europa, Estados Unidos, que le dan mucha mayor importancia a un animal, que hay sociedades protectoras de animales. Un perro muerto en la carretera para ellos es como ver a una gente muerta en la carretera. Claro. Y eso son cosas que deberíamos corregir. Hay muchas cosas que se pueden hacer con pocas inversiones. Tenemos, por ejemplo, la Saona, que donde van 600.000 turistas al año, y para subirse, solamente para la excursión de la Saona, y se suben de una manera rudimentaria, arcaica, brincando de una piedra para una embarcación. ¿Y no será eso parte del atractivo para ellos? No, claro que no. El atractivo es la Saona y el recorrido. Debe de haber un muelle, una marina, algo que la gente se suba de manera correcta, porque ahí a cada rato hay accidentes, subiéndose en el barco. Entonces, cosas como esa sencilla, que tal vez con $1 millón se hace una marina por lo menos la flotante, y se tiene en condiciones normales, eso cambia mucho el entorno. ¿Y eso debería de hacerlo turismo? Claro que sí, turismo, no necesariamente todo tiene que hacerlo turismo, porque hay inversiones que sobrepasan tal vez los presupuestos de turismo, pero sí turismo encaminar, gestionar a través de obras públicas con el gobierno, y gestionar y arreglar el entorno. Es decir, ya nosotros entendemos o comprendemos tal vez por qué el Ministerio de Turismo y el país están enfocados en la publicidad, en la promoción, porque nosotros, los destinos turísticos pasan por diferentes etapas, igual que el ser humano, igual que la planta, crecen, se desarrollan y mueren. Así mismo pasan los destinos turísticos. La etapa del descubrimiento, que fue cuando el don Fran Ranieri vino y exploró y trajo a los inversionistas y empezaron las construcciones de los hoteles y la gente a interesarse por la República Dominicana. Luego viene la etapa del crecimiento, que es cuando vamos creciendo de 500.000 turistas a 1 millón, 2, 3 millones. Pero ya viene luego una etapa de consolidación, que es la etapa que estamos en estos momentos, que ya tenemos un número considerable de turistas. ¿Por qué considerable? Porque si estamos diciendo que del área del Caribe somos el principal destino, donde más turistas vienen, ya estamos en una etapa de consolidación, porque hay un número casi de 5 millones de turistas, que es un número prudente. Luego viene la etapa del declive, que nadie quiere que llegue y que uno trata de que se retrase, pero también los destinos turísticos tienen declive, el momento en que la cosa empieza a bajar. En la etapa de la consolidación, en la etapa del descubrimiento y el crecimiento, se enfoca uno en política de atraer turistas y crecer. Pero llega un momento en que ya tú no es solo crecer y crecer, ya tú tienes que mejorar la condición
Es como que tú tienes 4 habitaciones en tu casa y invitas a los 2 primos, pero ya hay 2 primos viviendo. Ya tú no puedes seguir trayendo más primos. No. Ya tú tienes que hacer más habitaciones o tienes que arreglar tu casa porque está desordenada y eso es lo que hay que hacer. Entonces, todavía el ministerio no ha entendido eso, esa política de que si bien es cierto que la publicidad es importante, pero más importante ya que la promoción es mejorar nuestro destino para que los turistas que vengan repitan. Ya nosotros no tenemos que estar inventando tanto con traer más, sino con lo que vinieran repitiendo. ¿Cuánto es el porcentaje de repetición aquí? Eso nunca se dice de manera real porque es difícil. Pero más o menos un estimado. Sí, se hacen estimados porque al final no me tienen los datos pues, reales, porque cuando una gente viene hace 5 años, cuando vuelve, no es verdad que hay estadística de que esa misma persona volvió porque eso no está tan todavía eficientizado, eso. Pero se piensa que un 25%. Eso es bueno, es malo, es regular. No, es poco, todavía. Debería de ser un 4%. Nosotros deberíamos tener un 50% de repetición de los turistas, es decir, que el turista que viene este año no venga el año que viene, pero que dentro de 2 años esté volviendo, dentro de 3 años, y la mayoría vienen una vez y no vuelven más. ¿Y se sabe las causas? ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no repiten? Claro que sí, eso se sabe y todo el que se dedica a estudiar turismo se da cuenta por qué no repiten en un determinado lugar. Aquí no repiten porque lo único que tienen es playa, y no es lo único que tenemos, es lo único que se vende. Los hoteles muy bonitos, el entorno, lo llevan a 2 excursiones las mismas. El que repite tal vez que viene dentro de 3 años se encuentra con que están las mismas excursiones, no hay opciones nuevas. No le es atractivo. No es atractivo, pero ahora está cambiando un poco, porque ya antes una de las deficiencias que teníamos era que no había ocio. Aquí en la zona de Punta Cana el turista no tenía dónde salir, porque una discoteca, tal vez Imagine, que es una discoteca muy diferente, ya ahora hay más lugares. Hay lugares, ahora se va a inaugurar Cocobongo, que es un atractivo que recibe 1 millón de turistas en Cancún. A Cancún van turistas, lo visitan para visitar Cocobongo porque es un centro de espectáculos muy profesional y la gente le gusta. Aquí va a pasar lo mismo, ya tenemos lugares como Dulce, en Pecana, que son lugares que la gente se tiene impresionado, tenemos la misma Imagine, que es una discoteca que en se ha ido renovando. En cualquier lugar del mundo que tú vayas, no importa de dónde tú vengas, cuando vas a una discoteca como Imagine, que es una cueva, claro, la gente se sorprende y le gusta. Es decir, ya ahí va a haber más atractivos, porque a pesar de que tenemos buenas discotecas, Oro, Vivo, son discotecas comunes. Entonces, bueno, el turista viene de países donde tienen eso. Entonces hay que tratar de buscar cosas que no sean tan comunes. Como Cocobongo. Sí, son lugares que no es lo mismo, ya tú puedes traer algo diferente y eso va a hacer que la gente tenga más ofertas complementarias. El hecho de la autovía, mucha gente no sabe todavía, no tiene la dimensión de la importancia que tiene la autopista El Coral y la autopista del Este. Eso tiene una importancia fundamental porque aquí... Y el bulevar que ahora llega hasta Miches. Claro, eso va a aumentar el turismo ecológico, el turismo de montaña que no teníamos cerca aquí, pero ahora en la zona de Nisimó, Miches, hay más montañas que pueden hacer porque a la gente le gusta el montañismo, el senderismo, la gente le gusta la parte cultural. Cuando tú vas a España, por ejemplo, tú quieres volver a repetir porque fuiste a 2 museos, fuiste al Museo del Prado, pero te faltó otro. Vas a París y vas al Louvre, pero te falta el Museo Rodin. Te faltan otros museos que tal vez no te da tiempo a visitarlo y tú quieres ver otras cosas. Pero cuando tú vas a playa hay donde quieras. Entonces, a veces nosotros sobredimensionamos nuestras playas, pero si tú vas a Macao, tú vas a lugares en Tailandia, muchísimos lugares que tienen playas impresionantes, que no son las únicas nuestras. Entonces nosotros tenemos que dar otras ofertar otras cosas que el turista vuelva y repita, que diga, me faltó conocer tal cosa. Y eso tenemos que hacerlo, pero para eso tienen que darse las condiciones, mayores niveles de seguridad, todavía lugares que son atractivos turísticos no se están explotando. Nosotros tenemos un ingenio de la época colonial ahí en Yuma y está cerrado, no cerrado, sino que no está habilitado, está abandonado. Eso debe de acondicionarse para que el turista vaya. En la cueva de Berna, tenemos muchísimas cuevas en esta provincia que la gente en Nisibón hay una cueva grandísima, la gente ni la conoce, ni siquiera los goyanos lo saben decir que se cueva. Pero ¿y usted como viceministro daba ese tipo de consejos? Pero, lógicamente, claro que... ¿Y no se le hacía caso? No es un asunto de que se haga o no se haga caso, es un asunto de que todavía los ministerios en la República Dominicana están centralizados con una figura única que es el ministro, y lo que el ministro piensa, eso es lo que se hace. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, al igual que la mayoría de los ministerios, están centralizados que el ministro nombra hasta los choferes, hasta los conserjes. Es decir, todo está centralizado en lo que él opina, y un ministro tiene tantas cosas que hacer, que muchas veces si no delega de manera correcta, no se hacen muchas cosas y no funciona.
a veces los ministerios. ¿Qué se hizo? Bueno, en el año 2012, a mediados de 2012, antes de salir el presidente Leonel Fernández, se promulgó una ley que fue la ley que redujo los ministerios a 6 viceministros, y cada viceministro tiene funciones específicas para descentralizar los ministerios. Para nadie es un secreto que uno de los grandes logros de este país es la ley de función pública, el trabajo que se ha hecho con lo que es la carrera de función pública. Y ahora mismo tenemos empleados de carrera que puede venir un gobierno cualquiera y no lo cambien, porque ya hay carrera pública, servidores públicos de carrera. Ya tú para votar un empleado público ya no es como antes, que el jefe llegaba y votaba a quien quisiera. Ya hay empleados públicos de carrera, exceptuando lo que hemos ido por decreto. No somos de carrera, pero los que tienen un tiempo pueden entrar a la carrera, y una de las cosas que se ha hecho es institucionalizar los ministerios. Lo que pasa es que no se está aplicando. Ahora mismo está pendiente de que el presidente de la República remita al Congreso un anteproyecto de ley que cada ministerio va a tener por ley cuál es la función de cada cual, y después de eso va a ir cambiando. Yo entiendo que en los próximos años eso va a mejorar. La persona que ocupó el lugar suyo no tiene el mismo título suyo. Usted era viceministro de Desarrollo y Fomento del Turismo y él es viceministro de Turismo. Ya no existe la posición suya. No sabemos, porque vuelvo y te repito, eso de viceministro de Desarrollo y Fomento fue dentro del nuevo organigrama que se ha hecho, que todavía no está por ley. Es decir, eso puede ser cambiado en cualquier momento. Por eso precisamente que se necesita que el presidente remita al Congreso el anteproyecto de ley que redactó el Ministerio de Administración Pública, en la cual nosotros nos entrevistamos como 3 veces con el Ministerio de Administración Pública para precisamente hacer el organigrama de cada ministerio. Ahora, cuando eso se remita por ley, va a venir ya mediante ley emanada del Congreso Nacional, ya donde cada cual va a tener función específica. Ahora no sabemos si fue intencional, si fue que se le escapó el consultor jurídico, porque ahora nombró viceministro para el este y viceministro para el norte. Y eso es ilógico, porque si tú nombras viceministro para el este y viceministro para el norte, entonces el sur también debería tener, porque claro, el país al final de cuentas es un polo turístico, exactamente, el país completo, y no se está haciendo en base a zonas geográficas, sino en base a funciones. Eso para mí que fue un error de la consultoría, pero que eso se puede corregir en cualquier momento porque todavía no ha sido aprobado por ley. ¿Usted se siente satisfecho con el trabajo que hizo en el Ministerio de Turismo? Sí, no, sí, en el sentido de que cuando tú das lo mejor de ti y tú te entregues en cuerpo y alma a algo, no importa los resultados, sino al final de cuentas la intención es lo que tú haces, lo que puedes, y tu intención, si tú hiciste el trabajo que tenías que hacer, tú te sientes satisfecho. Ahora, desde el punto de vista del resultado, uno entiende que no satisfecho porque hay cosas que debieron hacerse que no se hicieron, tal vez no por uno, algunas tal vez por mí, pero muchas otras porque realmente todavía en este país le falta institucionalizarse los ministerios, las instituciones públicas le faltan todavía descentralizarlas para que cada cual haga su trabajo. Para nadie es un secreto que en este país tú encuentras en las oficinas públicas muchísima gente que están ahí que no tienen nada que hacer, porque no se les delega, que tenemos talento, valores desperdiciados que no le dan funciones por un asunto de que el jefe yo no te puse a ti te puso otra gente, yo trabajo con el que yo quiero, con el que yo quiero a veces no tiene la capacidad ni remotamente parecida a aquel, pero aquel no es de lo mío. Es decir, eso todavía tenemos, vamos a un proceso que ha cambiado. ¿O su caso? ¿O su situación? No es solo mi situación, es una situación muy común, lamentablemente. Pero sí fue la suya. Claro que sí, es muy común porque cuando tú llegas a un ministerio, un viceministro, si no está puesto por el jefe, es decir, por el ministro, nunca tiene el rango que lo que él recomienda, lo que son de él. Entonces, pero eso no pasa en mi caso, eso pasa en todos los ministerios, y es algo que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, como jefe de la administración pública, tiene que estar muy claro con eso, y saber que los decretos de él no se respetan al final de cuentas, porque él cambia el ministerio completo, pero el ministro al final de cuentas hace lo que quiere. Pero no solamente en turismo, eso pasa en obras públicas. Yo tengo viceministros, conozco varios viceministros en obras públicas que no están trabajando, que son casi botellas porque el jefe no le da funciones, porque están ahí puestos por el presidente y no son de él. Pero está pasando en deporte, está pasando en educación, conozco casos en educación que está pasando en todos los ministerios, que hay personas, talento. Es algo normal que no debería ser normal, porque tenemos entonces un 20% de la administración pública desperdiciada. Embotellado, no, pero no solo embotellado, porque en el caso mío nadie puede decir que fue botella, porque yo trabajé más que cualquiera, igual que el que más trabajó o tal vez más, pero
no con el nivel de libertad y de poder hacer cosas que si te pone el ministro. Por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, ¿quién llegó con el ministro? Todo el mundo sabe quién llegó con el ministro. El ministro Fausto Fernández, pero el ministro de técnico ya tiene muchos años ahí y una labor muy técnica, está haciendo su trabajo, el administrativo, que también está ahí un trabajo muy interno, pero los demás no tuvieron ahí tan Marcia, Patricia Isa, con una profesional meritoria, y le pasa lo mismo, no tiene libertad de función porque no es una función puesta por el ministro, no debería ser así. ¿Y si Rafael Barón Duluc se hubiera puesto una gorra que dijera Francisco Javier 2016-2020, hubiera sido diferente? ¿Estaría todavía en turismo? No, eso no lo sabemos porque nosotros fuimos nombrados por decreto, sustituidos por decreto y eso es directamente el presidente. Pero muchos de los que se han puesto esa gorra o han salido con el ministro a hacer campaña siguen ahí, sin embargo usted no. Precisamente por eso hay que limitar o corregir el asunto de la campaña electoral donde gente tiene funciones públicas. Es lamentable, pero todavía es una de las cosas que tenemos que corregir, por eso todavía necesitamos la ley de partido, por eso necesitamos que el que se va a dedicar a una campaña pida una licencia, porque no es verdad que aquí no es verdad que tú eres la diosa Temis, el más justo de los justos, que tú tengas una campaña política y uno que te está apoyando, tú no le vas a dar más apoyo que al que no te está apoyando. Entonces ya se han dado cambios de directores de departamentos y de directores de lugares. Ahora mismo acaban de cambiar el de Romana, porque el de Romana no estaba en campaña y pusieron a uno que está en campaña con el ministro. Entonces eso pasa y no pasa con el Ministerio de Turismo, pasa con todos. Con todo. Si tú me estás haciendo campaña, te doy promoción. Es decir, vamos, si tú apoyas a los míos, yo te apoyo. Sí, claro que sí. Si tú me estás apoyando a mí, yo te voy a apoyar. Se hace de manera sutil, no se hace descaradamente, pero se hace. Y esas son de las cosas que no deben de hacerse. Y esas son de las cosas en lo cual yo tengo problemas. Siempre he tenido problemas en todo. Siempre tendré problemas. Y el día que no tenga problemas, ya entonces dejo eso. Dejo la política. Porque siempre tengo problemas cuando estoy en las instituciones. Porque lo que yo entiendo que está mal, aunque sea San Papá. Entonces, yo tengo mi posición en el Ministerio de Turismo, la tuve desde el primer momento. Me decían que yo tengo, es increíble como la doble cara que tiene la gente. La gente te dice, yo quiero que llegue un funcionario que haga el trabajo y sea honesto y haga lo que tiene que hacer. Pero entonces, llega el funcionario, cuando llega, tú entras en conflicto con dos o tres que no están haciéndolo de manera correcta y después te dicen que tú tienes que manejarte. Entonces yo le digo, ¿cómo es? Tienes que manejar la situación. Tienes que manejarte, no puedes ser conflictivo. ¿Cómo tú no puedes ser conflictivo si tú llegas y ves una cosa que está mal hecha? Tienes que entrar en conflicto o dejarlo así. Si lo dejas así es porque tú no tienes carácter y tú tampoco quieres que las cosas se arreglen. Aquí todo el mundo sabe que yo entré con problemas con todo el mundo. En general quería Guisam, el de Politura, Mica Fernández. Aquí el otro quería con problemas y con el otro y con el otro. Claro, si hay cosas que no están bien, entonces queremos que nos quedemos callados. Pero queremos el funcionario honesto. Pero cuando el funcionario pelea, entonces también queremos que no pelee. Es decir, ¿qué es lo que queremos? El funcionario que pelea es conflictivo. Claro, queremos un funcionario honesto. Roca izquierda. Queremos un funcionario honesto, que no robe. Pero queremos ese tipo que cuando nosotros necesitemos 50,000 pesos se lo demos. Si necesitamos 100 que lo demos, que le paguemos todos los medios de comunicación. ¿Cómo tú lo haces si tú no estás robando? De eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a hablar de qué va a hacer el doctor Rafael Barón Duluc con su carrera política. ¿Se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? Bueno, que hay una pausa, por lo menos me da tiempo a pensar. Bueno, vaya pensando. Y también vamos a hablar acerca de la amistad que tiene el doctor Duluc con el doctor Leonel Fernández. No se muevan de ahí. Seguimos aquí en nuestra conversación con el doctor Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, en todo el este, conocido como Cholitín. ¿Le gusta que lo conozcan como Cholitín o quiere ya que lo conozcan como Rafael Barón Duluc? ¿Cómo se visualiza? Bueno, el nombre de Rafael Barón Duluc, lógicamente, quiere que te conozcan con su nombre, pero tampoco me molesta el apodo porque para mí el apodo tiene un sentido muy sentimental, porque mi abuelo se llamaba Don Cholilo, mi papá Cholilito, ya es un asunto que es como un asunto familiar y me da orgullo. Me da lo mismo realmente uno u otro,
porque realmente lo importante es uno que lo identifique con un nombre. Y si Claro. me identifican como Rafael Barón Dulú, me identifican con Celestino, lo importante es que estoy identificado. Muchas personas lo ven a usted como con un aura así como presidencial. ¿Qué dice usted? Sí, tengo mucha gente que dice. Sí. ¿Ha pensado usted en un futuro ser presidente, lanzarse a ser presidente? Bueno. ¿Le gustaría? ¿Sueña con eso? No sueño con eso, porque yo entiendo que lo importante es tú destacarte donde quiera que tú estés. Para mí es mejor ser un buen limpiabotas que un mal presidente. Yo valoro más un buen hombre en lo que sea que un malo presidente. Es decir, no creo que realmente el cargo haga el hombre, sino el hombre hace el cargo. Martin Luther King no fue presidente, Mahatma Gandhi no fue presidente, y fue grande Duarte no y fue recordado. presidente. El hombre más importante de este país, Juan Pablo Duarte, no fue presidente. Así te digo una serie de hombres y mujeres. La Madre Teresa de Calcuta no fue presidente de nada, y hay una serie de hombres y mujeres que han trascendido más que muchísimos presidentes y que políticos. Es decir, no hay que ser Mahatma Gandhi, que fue nada nunca. Entonces, lo importante es tú ser bueno en lo que tú hagas, porque yo lo que creo sí es en que tú seas bueno en lo que hagas. Lo que sea que tú hagas, hazlo bien hecho. Si tú eres limpiabotas, hazte mejor limpiabotas y posiblemente tú seas más famoso que muchísimos otros. Entonces, lo importante es tú sentirte bien con lo que haces y hacerlo bien. Porque la vida no importa. Pero le han dicho muchas otras personas que tiene un aura así como presidencial. A mí me lo están diciendo desde muchacho, porque si te digo a nivel de cosas, siempre yo he sido cabeza en los grupos que estoy. El alfa. Macho alfa, no sé, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, los 4 años de bachillerato, yo fui presidente de los 4 años de bachillerato de mi curso. Yo fui que dio mi curso de graduación. Estuve en una liga de pelota cuando muchacho era el más malo de la liga y era presidente de la liga de pelota. Y en la mayoría de los grupos, tenía grupos de muchachos también que yo era presidente. Incluso recientemente, hace 2 años, lo último que fui presidente fue que me fui a Taiwán y fui presidente del curso donde había 23 países diferentes. Es decir, siempre he tenido esa vocación de dirigir y de coordinar. Pero eso se da también porque siempre me ha gustado ayudar y trabajar. Cuando yo era muchacho en la escuela, cuando estaba en la escuela, mi casa vivía llena de amigos que me buscaban para que yo le explicara la clase y lo ayudara, pero a mí me gusta eso. Y yo entiendo que para tú coordinar o dirigir cualquier cosa, tú tienes que tener vocación de servicio. Porque aquí ahora mismo estamos nada más, que es lo que yo critico con los jóvenes en la política, estamos nada más pensando en marketing. Y ahora todos los cursos que estamos haciendo de campañas electorales, cómo ganar campañas electorales, cómo llegar, cómo mantenerte en el poder, Maquiavelo, el príncipe, 48 leyes de poder. Y estamos dejando, estamos dejando de estudiar lo más importante, que es la filosofía política, la política en sí, y para qué yo quiero llegar. Porque llegué, soy presidente, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Verdaderamente, ¿qué es lo que se hace? ¿Para qué? Buscar el fondo. Aquí estamos todos concentrados en la forma, todo el mundo es más mercadólogo político, todo el mundo quiere hacer cursos de cómo hablar en público bien, de cómo hay muchos politólogos. Sí, todo el mundo quiere ser. ¿Le ha sorprendido la cantidad de politólogos que hay en la zona? No, eso es la crisis. ¿En la crisis? Claro, la crisis económica, y es algo real. La crisis económica hace que se sustituyan unas cosas por otras. Pero politólogos, todos saben de estrategias políticas. Porque si te fijas, desde hace unos años atrás, los programas de televisión, incluso los comunicadores eran apolíticos. El 90% de los comunicadores de hace 10 años atrás eran apolíticos. Ellos anunciaban y vivían de lo que anunciaban de un producto, de una empresa, de una Claro, como debe de ser. Como ha llegado una crisis económica, eso ha hecho que se cambiara. Ahora ya el comercio ha bajado, la gente ha reducido la publicidad, que daba antes 50,000 pesos, ahora te está dando 10. Los políticos ahora tienen más. Entonces eso sustituye. No tanto así. Algunos. Sí, pero no tanto por eso, sino que eso sustituye, donde el volumen de mi operación de un comunicador era el 80% empresas y 20% políticos, ahora se ha cambiado. Ahora el 80% son de políticos, de anuncios de uno que quiere ser diputado, de un programa, de una cosa, y las empresas han reducido. Ahorita, cuando venga la época de la vaca gorda, ahora estamos en la época de las vacas flacas, que vuelva el comercio y se mejore la condición. ¿Cuándo empieza eso? Que la gente... lo que pasa Primero. es que esta crisis va a ser, desde el 2008 tenemos esta crisis económica mundial. Esta crisis se ha prolongado más que muchas otras crisis. Y ahorita cuando empiece la época de bonanza económica,
que ya el que tiene una ferretería empiece a vender y a publicitarse y a pagarle dinero a los canales, a las emisoras, a los periodistas. Entonces empiezan a alejarse un poco de los políticos porque ya su tiempo lo están dedicando a comercio. Entonces por eso ahora mismo todo el mundo está concentrado en política, porque el comercio está dejando muy poco, está pagando muy poco. Eso no es un análisis a lo loco, no es un invento mío, es un asunto real y ocurre cada cierto tiempo. Por eso es que la historia es importante estudiarla, por eso es que hay que analizar la historia, porque tú no llegas a conocer ni a entender el accionar del ser humano normal si tú no estudias el pasado, porque al final todo es un ciclo que se va repitiendo, hasta las modas. Tú tienes unos zapatos con unos tacones, una plataforma grandísima, eso hace unos años atrás no estaba de moda, pero hace unos años atrás todavía sí estaba de moda. Claro. Entonces, eso siempre se repite porque el mundo tiene tantos años que no hay forma de que siempre sea diferente la cosa, sino que tiene que venir ciclos. Y ahora mismo eso es lo que está ocurriendo, que todo el mundo está queriendo meter en política. Cuando yo ingresé en la política en el 2008, que la crisis estaba empezando, todavía estaba en buena la cosa. ¿Sabe cuál fue mi artículo? ¿Cuál fue mi discurso? Porque el discurso mío, como yo lo empecé, recuerdo como ahora mismo en el 2007, era ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué la política? La pregunta que me hacían a mí todo el mundo, ¿a qué diablo tú te estás metiendo política? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál fue tu necesidad de meterse a político? Pero hoy en día nadie pregunta eso, porque ya meterte a político es parte del sistema y es un asunto de la crisis. Entonces, a mí me preguntaban ¿por qué tú te vas a política? ¿Por qué el PLD y por qué Leonel Fernández? Fueron las tres preguntas. Y las tres preguntas con que yo inicié mi discurso en la política. Y el primer artículo que escribí de política se llama ¿por qué hacer política? Porque precisamente todo el mundo me preguntaba que ¿para qué te vas a meter en política? Tú eres un muchacho empresario, te está yendo bien en los negocios, la gente te quiere, todo el mundo te conoce, no hay necesidad. Porque la gente ve la política, muchos ven la política como una profesión, como para tú hacer dinero. Y la política, el que la ve como una profesión, es la peor de las profesiones, pero es la mejor de las vocaciones. Porque depende cómo tú veas la política, si la ves como una profesión para hacer dinero o la ves como una vocación para servicio. Y todo el mundo me preguntaba que por qué política. Hoy el que se mete en político no le preguntan eso, porque lo estamos viendo como la profesión. Porque vuelvo y te repito, la crisis económica hace que la gente la tenga que ver así un poco. Antes, en el 2007 para atrás, se veía como una vocación, porque tú no, a qué tú vas a política si a política no había dinero, si el dinero es mejor en otro lado, en tu profesión. Y precisamente yo decía que la política, nadie es tan pobre ni tan rico que no, al final, todo lo que tú hagas, un político haga, repercutía para ti y para tus hijos. Yo he llegado a ver en esta zona, hace años, ya la cosa está mejor por la carretera, pero hace años atrás, donde teníamos que tal vez para llegar a Higüey era hora y media, y hora y media, porque hubo una época que para llegar a Higüey era hora y media, cuando la carretera era un hoyo completo. Y yo supe de personas multimillonarias que tuvieron accidentes aquí, con todos los millones del mundo, y se murieron porque no pudieron llevarlo a una clínica, ni le dieron el servicio correspondiente, ni rápido, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Un político, la decisión que toma un político afecta a todos y cada uno de los ciudadanos. Pero yo decía, los políticos son malos la mayoría porque los buenos no se meten a política. Es decir, si tú dejas que yo no me meto a político porque la mayoría son unos delincuentes y son malos, entonces yo estoy dejando que esos malos me gobiernen y que esos malos decidan. Y nosotros lo que entendemos que somos buenos, porque lógicamente si tú entiendes que tú vas de una manera honesta y correcta a hacer política, tú debes ser del bando de los buenos. Claro. Si tú dejas que los malos sean mayoría, bueno, nunca el bueno será mayoría. Entonces por eso yo siempre incentivaba y siempre he incentivado a los jóvenes a ingresar a la política. Y tanto es así que si tú haces un análisis ahora mismo en el PLD, cualquiera que tú hagas, y te fijas que hay un gran porcentaje de jóvenes valiosos que hoy están en la vida pública y política de mi partido, el PLD. Bueno, porque yo lo incentivamos el proyecto de nosotros cuando ingresamos a la política y atraímos una cantidad de jóvenes y cambiamos una gran cantidad de jóvenes de otro partido, el PLD. El PLD lo que tenía eran personas ya de muchos años en la política, jóvenes. Cuando yo ingresé había muy poco en la política, ahora ya la cosa cambió. Parte del equipo suyo también es galardonado en Twitter, porque son muy activos. ¿Usted los incentiva a que utilicen el Twitter? ¿Es importante el Twitter en la política? Lo incentivo no, yo no solo lo incentivo, yo me les riego. Ese equipo que tú estás viendo, que hoy de 10, los más activos del país, de los 10 más activos, 7, son nosotros coordinamos, no es por obligarse al Espíritu Santo, es porque nosotros siempre tratamos de ir innovando. ¿Y por qué Twitter y no Facebook o Instagram o porque a nivel político, a nivel de opinión política,
el Twitter es más efectivo porque tiene una línea más, el Facebook es más de familia, más personalizado, más social, más de fotos y no se mide tanto el impacto de lo político, no se mide por Facebook. La mayoría en el mundo entero está midiendo ahora mismo por Twitter. Instagram está ganando espacio, pero Instagram viene como a sustituir Facebook. Sí, Instagram son los muchachos jóvenes que han visto que los papás se han metido a Facebook y lo están chequeando, ya ellos pasaron emigraron a Instagram. Ahora también los papás están emigrando a Instagram. Fíjate que la mayoría son jóvenes los que están en Instagram. Jóvenes como yo, claro. Claro, usted es joven. Pero dentro de poco tiempo vuelve otra vez, los de más edad vuelven y también van emigrando a Instagram, entonces se van cambiando y eso es el ciclo normal. Pero lo que pasa es que siempre hay que ir, el político no puede pensar para el momento, los dominicanos somos muy inmediatistas, aquí pensamos para un año, para dos, es muy raro que piensa 5 años, es muy raro que piensa, aquí tenemos un ciclo electoral y el ciclo electoral era de 2 años, porque antes, ahora se van a unir, pero antes era cada 2 años elecciones. Y eso hace que el dominicano tenga una forma de pensar políticamente muy corta, que tú estés pensando en las próximas elecciones. Y decía Winston Churchill que el político piensa en las próximas elecciones, pero el estadista piensa en las próximas generaciones. Entonces, tú no puedes pensar solo en el momento. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales no son decisivas hoy en día. Influyen bastante, pero no son decisivas. Pero dentro de unos años sí van a ser decisivas. La política va a ir cambiando. Eso de caravana, ya en otros países tú no ves caravana. En un país que tenga 142 millones de habitantes, tú no vas a ver un político que vaya a darle la mano a los 142 millones de habitantes. La política es más de redes sociales, televisión, prensa. Entonces, la política hubo una época, en la época, te digo por ejemplo de Reagan, tal vez que la política se hacía por la radio. En la época de Kennedy se inició la política en la televisión. Ahora estamos en la época de Obama, inició la política en las redes sociales. Y dentro de unos años todavía las redes sociales. Muy activo Obama en las redes sociales. Sí. Si tú supieras que la presidencia de la República a nivel mundial es una de las más activas a nivel mundial, la presidencia de la República, algo que nos sorprendió en un estudio que hicimos de redes sociales. ¿Por qué Leonel Fernández y no otra persona? ¿Por qué, Leonel? ¿Por qué apoyar usted a Leonel Fernández y no a otra persona? ¿Qué tienen en común ustedes? 3 razones. Primero, empezamos la política por Leonel Fernández, nos decidimos hacer política, nosotros estábamos sin ningún partido, salimos de la judicatura y después fuimos 2 años presidente del Colegio de Abogados y en el ejercicio profesional y no habíamos decidido ingresar a la política. Cuando ingresamos a la política fue un análisis concienzudo, pensado que partido primero, descarté reformista, descarté PRD por el desorden y la forma de actuar y entendí que el PLD era el único partido que tenía la línea con todos los defectos que tienen, porque los partidos políticos están conformados por hombres y mujeres, que son hombres y mujeres iguales al final de cuentas, en todos los partidos es lo mismo. Hay un grupo de delincuentes, un grupo de ladrones, un grupo de serios, un grupo de intelectuales, un grupo de trabajadores, un grupo de avivatos, líderes, de todo. En el PRD lo ha habido, y con nombre y apellido, si tenemos tiempo te lo clasifico. En el Partido Reformista también te lo clasifico, y en el PLD también te lo clasifico. No hay tiempo para eso. Ahora bien, que yo mire cuál es el partido más organizado, el partido que más valor le da a la preparación, el partido que más va entrenando a sus hombres, cuál partido tiene más vocación de gobierno. En el PLD ahora mismo salen Leonel y Danilo y hay candidatos. En el Reformista no tenemos ni siquiera candidatos y en el PRD no sabemos ni siquiera, tal vez 1 o 2, no sabemos cuáles más van a ser los candidatos. No sabemos si hay PRD. Entonces, no nos equivocamos, fíjate cómo el PRD se dividió, el Partido Reformista bajó incluso de nivel, llegó a menos de un 5% en el 2008, es decir, pensamos bien. Entonces, ¿por qué Leonel Fernández? Leonel Fernández actualmente, le guste a quien no le guste, uno lo odia, otro lo ama. Leonel Fernández es el político más importante de la República Dominicana actualmente vivo, como lo fue Balaguer, como lo fue Peña Gómez, que son hombres que trascienden. A Balaguer y a Peña Gómez, ¿quién más te puede decir? Ni siquiera Juan Bosch incluso no llegó a tener el liderazgo que tiene Leonel Fernández. El liderazgo de Leonel ni siquiera tuvo el de Balaguer en esa época, un intelectual, fundó dos partidos respetados, pero son cosas diferentes. El liderazgo desde el punto de vista de las masas. Entonces, Balaguer, tú lo querías o lo odiabas. Peña Gómez pasaba lo mismo, tú lo querías o lo odiabas. Por eso los niveles de ellos, de gente que lo contrarrestaban, eran tan altos. Por eso tú tenías a Peña Gómez gente que querían verlo muerto. A Peña Gómez tú lo querías ver muerto. A Balaguer había gente que quería verlo muerto.
Y a Leonel Fernández le pasa lo mismo que le pasa a esos grandes líderes. Tú lo quieres ver muerto, un grupo y otro grupo lo alaba. Fidel Castro, cuando ha venido a la República Dominicana, tú encuentras grupos que van con pancarta, ¿verdad que sí? Pero para nadie discute que Fidel Castro es el más grande líder de toda Latinoamérica de los últimos 50 años. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con su política y otra cosa es que yo te diga que no que es un líder o no es un líder. Así mismo pasaba con Chávez, que tampoco estaba de acuerdo con su política, pero Chávez fue el político latinoamericano con mayores niveles de liderazgo de toda el área. Pero a Chávez tú encuentras gente que lo querían ver muerto, que cuando murió lo celebraron, pero hay gente que todavía lo llora. Leonel Fernández ya ha ocupado esos niveles de liderazgo que tú, si Leonel Fernández se muere hoy, harán fiestas en la calle, pero van gente que todavía al año van a estar dando brillo, pero ni siquiera lo conocieron. Todavía lloran a Trujillo. Trujillo era un líder, Hitler era un líder. Ahora, de que yo no esté de acuerdo con Hitler y Trujillo, claro, pero estamos hablando del liderazgo. Leonel es el más grande de los líderes ahora. Leonel pasa donde en cualquier lugar que llega Leonel causa que se entapona la cosa. Eso significa, sin estar en un gobierno, significa liderazgo. Ahora mismo tenemos a Temito Clemontaz, tenemos al ministro de Turismo que maneja una cartera importantísima. El ministro de Turismo llega por un aeropuerto y la gente lo mira y él le dice adiós y la gente hace así. Leonel llega a un aeropuerto y la gente se hace un tapón y se quieren tirar fotos. Y estamos hablando de aunque no estén de acuerdo con él, se quieren tirar fotos. Sí, pero muchísimos están de acuerdo con él. Ahora, la gente está creyendo una cosa, porque por eso la política es un asunto de ciencia. La política ya no es lo loco, no es lo que yo creo. La percepción es una cosa muy diferente de la realidad. La percepción de mucha gente, yo tengo un programa de televisión y cuando me veo yo creo que me conoce Bávaro entero. Esa es la percepción que yo tengo porque me saludan 3 gente. Pero tú vas y haces una encuesta, quién soy yo, y te das cuenta con que el 90% no me conoce. Entonces, la percepción no tiene que ver. La percepción, tú a veces crees que este polo turístico ocurren accidentes de la bolita del mundo, que aquí no se puede salir a la carretera porque es una carretera peligrosa, porque todos los días te salen por un chat, una foto, que de una vez le tiran foto, la sube a las redes, un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce, y tú ves y sabes todo el mundo que murió en un accidente. En el mundo entero, las grandes carreteras tienen 100 accidentes al día. Y no significa que sea peligroso, significa la proporcionalidad. La percepción a veces de aquí, de la República Dominicana, es que no se puede salir, que la delincuencia está robando la República Dominicana, que es un pueblo turístico que hay problemas. Bueno, porque tenemos canales de televisión que se pasan el día entero hablando de lo mismo. Yendo a Politur, yendo a la policía, yendo al hospital. ¿Y qué tú haces? Prensa nacionalista de gente que atracaron un muchacho. Ahora tú me dices, ¿cuáles son los niveles de delincuencia tan altos? ¿Cuántos turistas han atracado? Uno. Un robo en un hotel. Eso es de 5 millones de turistas que vengan, eso es insignificante. Yo siempre pongo el ejemplo que a mí me han robado en Europa muchísimo veces, en mi país no me han robado nunca, yo vivo andando cuando quiera. La gente dice que no se puede salir, pero yo tengo la vida entera andando en este país, para donde quiera toda hora. A mí nunca me han robado un tapabocina de un vehículo. Tú haces una encuesta y preguntas cuáles amigos tuyos lo han atracado, lo han secuestrado. No encuentras. Pero si uno, así a mí, ok. Tú vas y te juntas en México, Venezuela, tú vas a Ecuador, tú vas a Chile, tú vas a cualquiera y preguntan, de 10 que hay 4 que lo han asaltado y lo han secuestrado y le han llevado un hijo a punto de pistola. Entonces eso es percepción. Leonel Fernández, la gente tiene una percepción de que está mal, porque todo el mundo, cuando él salió de gobierno, empezaron los grupos dirigidos por la oposición, que sabían que Danilo no podía reelegirse, y para qué vamos a atacar a Danilo. Si Danilo no se va a reelegir, vamos a atacar que puede ser el próximo y lo descalificamos. Eso fue un plan orquestado metódicamente. Entonces, ahora, hoy en día, no atacan a Danilo. Que diga Danilo que se va a reelegir porque tú ves que no lo van a atacar. Ay, no, saltarán 20. ¿O tú crees que el PRD lo va a apoyar? Es decir, el PRD va a atacarlo. Ahora, ¿a quién ataca el PRD? El PRD ataca a Leonel Fernández porque lo ven como la figura que mañana va a poder otra vez competir con el PRD. No hay que atacar a Danilo, porque Danilo no es contrario, porque Danilo no se va a reelegir y ya él ganó. Entonces, ¿qué hicieron los leonelistas? Se quedaron callados. ¿Por qué? Sencillo. La gente piensa mucho lamentablemente con el estómago. Es un país donde hay necesidades. La gente, todo el que hace política quiere un carguito. El que no quiere un cargo para trabajar lo quiere para una botellita. Entonces, el leonelista que ganó su propio partido, que se quedó en el gobierno, entendiendo que hay una división entre Danilo y Leonel, nadie salía públicamente a defender a Leonel porque dicen, si salgo a defenderlo, no me nombran. O el que está nombrado de Leonel, si salgo a defenderlo, me quitan. Entonces, si Leonel tiene su gente que se queda callado y los danilistas al contrario lo atacan porque creen que le están haciendo un favor a Danilo, y el PRD lo ataca, ¿qué tú tienes?
un hombre que tres cuartas partes del país lo está atacando y la otra cuarta parte que de él está callado. Sencillo, lógicamente, pues entonces tiene una percepción de que tú estás mal, muy mal, pero cuando tú haces un estudio, por eso que a veces tú dices, ¿por qué la encuesta le dan tan alto a Leonel si yo veo que todo el mundo lo ataca? Claro, cuando tú vas a hacer una encuesta que la gente no sale en la televisión y que lo hace en la intimidad, la gente te dice, no, yo soy Leonel. Entonces, tú encuentras con que Leonel tiene un 50%, la última encuesta la dio un 48% dentro del PLD, quitando a Danilo. Y encuentras con que los demás precandidatos tienen un 5, un 7. Bueno, claro. Entonces, eso significa que no es tan malo como la gente lo está diciendo. Además, yo entiendo que la obra de gobierno de Leonel Fernández fue impresionante. La transformación que le dio el PLD a este país, los tres gobiernos, los tres, empezando por el de 96, es otro país que tenemos. Impresionante, positivo. Ahora, de que haya un funcionario, que hayan dos, que hayan tres, que hoy lo estén atacando de corrupción, bueno, y ahora vamos a darle también que el culpable verdadero es Leonel. Es decir, porque un funcionario fue corrupto. Es decir, porque mañana una persona robe en un gobierno, ya hay que echarle la culpa obligatoriamente al presidente. Eso hay que discutirlo. Pudiéramos discutir y decir que tal vez le faltó gerencia, pero de ahí a decir que sea un ladrón. Leonel, los intelectuales del nivel de Leonel Fernández, fíjate en qué dedican su tiempo. Leonel Fernández no es ir a buscar un buen carro, ni a ir para restaurantes, ni ese tipo de cosas. Un hombre que ni bebe, ni tiene una vida veledonísima. Al contrario, su vida es intelectual. Los intelectuales no son Balaguer. Es lo mismo, Balaguer dejó muchísimos ladrones, delincuentes, también que robaron su gobierno. Pero Balaguer incluso no dejó hoy en día todavía no se ha encontrado un bien. Los bienes que dejó los donó. Lo único que tenía eran libros. Y la propiedad que tuvo la donó. Leonel tiene una fundación. Una fundación que lo que hace es precisamente fomentar el estudio, la intelectualidad, los mejores pensadores de toda el área geográfica del mundo entero están viniendo aquí a través de Funglode, de las mejores maestrías que se están impartiendo en la educación de Funglode. Y eso es lo que es la vida de un presidente. Leonel Fernández mañana deja de ser presidente, sigue siendo un hombre con una incidencia de por vida en este país, porque lo que tiene es un centro de pensamiento, tiene gente que lo sigue, solamente con las charlas y la conferencia pudiera él seguir siendo una gente de importancia. Y eso es lo que se llama un líder. No hay que tú seas presidente. Mañana Hipólito no está en el gobierno y tú me dices, bueno, ¿qué está haciendo Hipólito? ¿A qué se ha dedicado en todos estos años? ¿Cuál es la diferencia con Leonel Fernández? Danilo fue presidente, pero no tiene los niveles de Leonel Fernández. Danilo llega a un país cualquiera. Es posible que Leonel Fernández se le abra más rápido, vaya la gente y se le abalance en otros países. A primero Leonel más que al propio Danilo. Eso hay que entender que son dos liderazgos de dimensiones diferentes. Bueno, vamos a otra pausa y cuando regresemos vamos a conocer si es verdad que Rafael Barón de Luque está tan pegado con Leonel, como se dice. ¿Cómo te va a que usted está requete pegado. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Es verdad que Rafael Barón de Luque está pegado con Leonel? Bueno, tenemos una relación de respeto. ¿Sí o no? ¿Está pegado o no está pegado? Depende de lo que usted le llama pegado. Pegado en el argot dominicano, pegado. Bueno, yo tengo una relación muy estrecha con el presidente en ese sentido. Y yo tal vez me pregunta, ¿cómo es el presidente? Él siempre va a ser presidente. El presidente de mi partido, el presidente de la Fundación Global. Se dice, por ejemplo, cuando viene Bill Clinton, el presidente Bill Clinton. Eso se le queda hasta el día de su muerte. Mucha gente me pregunta a veces, me dice, bueno, tú sí hablas del presidente, la gente... Bueno, porque no saben. Sí, exacto. Es bueno que usted lo aclare. Aquí sabemos. Entonces, tenemos una relación estrecha, una relación de respeto. Yo entiendo que en estos 2 años, donde yo fui viceministro de un gobierno que no es el de él, porque él no es el presidente, a pesar de que está en el mismo partido, él vio verdaderamente que yo soy una gente de criterio, donde pude haber hecho la mutación que hicieron muchos, porque son muchos los que cambiaron, que eran leonelistas de corazón. Eso se llama ser pirata. Eso se llama ser habilidoso políticamente, pero yo no creo en ese tipo de habilidades. Yo creo que
la gente tiene que tener criterio y cuando tú eres fiel con alguien o con algo, tú tienes que ser fiel en la buena y en la mala, porque en la buena es muy fácil, tú ser leonelista cuando Leonel fue presidente. Ahora él ha visto y verdaderamente él ha comprendido la complejidad del pensamiento dominicano, de la forma de cómo es la naturaleza humana, no solo el dominicano, sino eso es algo mundial. Y también se me hizo propuesta de trabajar con el ministro, la rechacé por la misma razón, y eso yo entiendo que tal vez ha consolidado más el criterio que él tenía de mí. El aprecio. El aprecio también, porque él sabe todo lo que hemos hecho y los sinsabores que uno pasa también políticamente, porque no es fácil cuando tú te dan la oportunidad de estar con el gobierno de turno y tú decir que no porque tú estás con otro. Es decir, eso te crea roncha, crea molestia. Crean que los mismos compañeros son los primeros que dicen, ¿y cómo es que este está nombrado? Si nosotros que somos leales a Danilo de toda la vida y él todavía sigue manifestando que está con Leonel y sin embargo lo dejan así. Es decir, eso crea roncha, crea molestia y crea celos. Entonces, algo normal y entendible, nosotros no renunciamos porque él nos dijo que no lo hicieran. Pero nosotros tuvimos del primer momento, cuando nos nombraron, que no estábamos esperando cargo, ni estábamos esperando cargo ni solicitamos cargo. Cuando nos sorprendieron, nosotros lo primero que le dijimos a Leonel que si quería que renunciáramos, porque dependiendo de lo que él quisiera, nos dijo que no, después volvimos y se lo dijimos, después se lo dijimos de nuevo, y siempre nos manifestó que no, que siguiera trabajando en mi función hasta que Danilo quisiera. Y nosotros eso hicimos por 2 años. Entendemos que fue un tiempo prudente, que Danilo tenía compromiso con otros compañeros. El propio Mayrení, que no tenía funciones, era un danilista de toda la vida. Claro. Es una gente que trabaja con Guílamo, que Guílamo siempre ha sido un danilista, hay que reconocerlo, que está bien que los nombres no hay, no en la gobernación debería estar al lado de Danilo. Entonces, eso hay que reconocerlo y valorarlo. Igual que como yo voy a querer que si Leonel vuelva me valore a mí. Claro. Porque sería muy feo y muy de mal gusto que vengan y nombren a otro que tal vez no fue con él con la lealtad a los niveles que tuve yo y que a mí me dejen fuera. Así mismo pasa ahora con Danilo. La gente no entiende eso, pero hay que entender que Danilo tiene compromiso y es hasta un mal ejemplo que él dé. ¿Cómo va a tener Icha Cholitín un hombre que es de Leonel de toda la vida y lo dice públicamente, donde hay compañeros que se la jugaron por él muchísimos años, que nombre su gente? Eso está correcto. Yo no renuncié porque el político no puede hacer eso, no conviene. El político no puede renunciar. Cuando yo fui candidato a senador, que me hicieron una jugada muy mala, que fue que me quitaron a Raúl Corporán, que era candidato, y me pusieron otra candidata que era buena, pero una persona que no la conocía a nadie. Yo iba a renunciar a la candidatura. ¿Qué me dijeron? No lo hagas, porque políticamente hay cosas que tú no puedes hacer. Así mismo no podía renunciar porque se ve mal un funcionario que por cualquier problemita renuncia. Pero nosotros nos sentimos muy contentos, muy conformes con la experiencia que adquirimos y estamos en nuestro trabajo en la vida privada, pero también un trabajo político. Estamos coordinando un movimiento nacional a favor de ¿No puede dar primicia? No, un movimiento nacional de trascendencia nacional y va a ser anunciado ya cuando tengamos la escritura ya terminada. Dicen los muchachos aquí que usted necesita 3 horas de programa, que con una no nos da. Bueno, yo le dije otra una vez que creo que es muy poco tiempo, 1 hora de este programa, deberían ser 2. Yo veo que... Es que el tiempo no me da. Por eso, debería ser 2 horas. No, es que mi tiempo no me da. Renuncia a otro tipo de... A otro tipo de labores, claro. Deberían ser 2 horas. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a la entrevista del día de hoy. Bueno, gracias y felicito por el nivel de profesionalidad que tiene este programa, lo bien que usted se maneja, el equipo de profesionales tan bueno que tiene y el nivel que le ha dado a este canal. Pues muchas gracias. La felicitamos. Muchas gracias. Recordarles que pueden seguirnos a través de Real Time, www.puntacanatverd.com y la repetición a las 7 de la noche. ¿Qué me falta? Las novelas. La novela a las 3 de la tarde, clase 406, y La Intrusa a las 8. Me gusta La Intrusa. Señores, será hasta mañana. Feliz resto del día.